El sonido de John Mellencamp haciendo Cherry Bomb. Qué lindo Cherry sonido Bomb. tiene. Estoy mirando el mate de Isa, es una palangana. Es raro. Es un sí. balde. Creo que es la pata de una vaca, ¿puede Igual, ser? no, esto es madera. Es Ah. un artista muy conocido que se llama Sasha. No sé si... Muy lindo. Mirá. no, Es bueno, divino, pero sí. digo, un kilo de yerba vaya adentro. No, sí, igual por fuera es más Parece. vistoso. Por dentro es cabedor, vamos a decir cabedor, pero no es tan grande como... ¿Es de madera o de calabaza? Es de madera. Ah, es una Es talla de en madera. sí, Qué linda talla en pieza. madera y quemado. Qué linda Sasha pieza. Reformato se llama, es una Mostráselo a artista- la cámara ahí. Ah, que ahí está. así lo puedo ver. Yo veía a Mati hacía cosas con las Original, manos. No lo había La visto verdad que nunca es muy lindo, ese es muy diseño. lindo. Y tengo Y una la parte bombilla es como muy madera linda. quemada, ¿no? La parte negra. Esto es quemado y también hace con diferentes colores y diferentes maderas. Mirá vos. No recuerdo bien qué madera es esta. Madera de mate. Estoy muy mal. Estoy haciendo muy mala El propaganda. antibiótico te está haciendo mal. Sí, me está quemando todas las neuronas que me quedaban. Pero fuera de eso, es un gran artista. Lindo, artístico. Sí, ¿Qué les sí. parece hablando de arte? Hacemos la columna de arte. Me Me parece parece estupendo. una entrada espectacular. Sí, sí, sí. Bienvenida, del mate. Cris. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bien, ya puedo despegar los ojos de la pantalla. No, Es tu no, momento. el level de concentración que tenías un ratito se ve Sí, que. sí. se Es viene que estaba con tratando toda. como de hilar la historia. Vamos a ver cómo la hilamos, pero bueno. Con hilo. ¿Qué nos Exacto. vas a contar hoy? Bueno, hoy creo que se unen dos temas. Los que me conocen saben que además del arte y la fotografía y todo lo demás, saben que me encanta todo el tema de la tecnología y la inteligencia artificial. Todo junto. Bien. Así que acá se han unido en esta historia que les tengo, porque vamos a hablar de Klimt, Gustav Klimt. un poco lo que es Ah, la El del escasez. beso, ¿no? Ya les cuento, Me un poco encanta. la escasez en el arte y la inteligencia artificial. Les A traigo ver. como una pequeña historia, tal cual. De Klimt puede ser que conozcan El beso, Sí. o también el retrato de Adele Bloch-Bauer, que también fue conocida También. como la Dama Dorada. De hecho, hicieron una película Sí. que era Lady in Gold o algo así, que es con Helen Mirren. Y es Ah. toda la No la historia muy buena, muy buena con Reynolds. También se las recomiendo porque es un poco la historia de cómo ella, que es familiar, descendiente de los dueños de la pintura, trata de recuperar la propiedad porque fue robada en su momento por los nazis. Ah, mirá, perdió la propiedad de la pintura al régimen nazi, la Claro. robaron. Mirá Entonces, vos. bueno, es un poco como toda esa recuperación de la Ese es el obra. caso de la Dama Dorada. Exactamente, de la Dama Dorada. Ok. Ahora bien, hace poquitos, que de hecho creo que la semana pasada, Klimt volvió a estar un poco como en el centro del debate porque se subastó lo que hoy en día es la obra más cara en toda Europa. Wow. A la miércoles. ¿Ok? Ya veníamos arriba en eso. Ya veníamos Sí, sí. arriba, ¿Qué se pero subastó esta ahora vez? se subastó Dama con abanico, que se las vamos a mostrar ahí en pantalla. Mati Ahí nos está va a Mati, mostrar. organizando la imagen. Y les cuento que la última vez que se vendió fue en el 94 por 11.6 millones de dólares. Bien. Pero a ver, lancen un numerito De ahora de. Es la más cara de la historia. de Europa. 11.6. Porque O sea, estábamos con o sea, que unos es en euros. 450 millones de no sé qué otra. No, pero en Europa, ¿ok? Ah. O sea, Europa del 94. A ver, Esto- déjamela ver. ¿Cuánto pagarían, chicos? Si en el 94 pagaron 11.6 millones. El doble seguro. Sí, 3 veces. 40. 40 millones. Ok. Se subastó para un coleccionista de Hong Kong por 108.4 millones de dólares. Metieron un markup. Le ¿eh? ¿Cómo tenía puede ser que muchas una- ganas de tenerla en el living. Que una sola marca. persona tenga esa cantidad de plata para pagar un cuadro. ¿Será No, una sin persona, de- una corporación? ofensas. No, esto Sin fue, ofender. o sea, la marchante de arte fue Patty Wong, que lo hizo en nombre de un coleccionista de Hong Kong. Claro. Sin embargo, contrario a lo que crean, no es para el disfrute personal, porque de hecho la pintura se encuentra actualmente en el Museo de Arte de Hong Kong. Ni siquiera. Va al museo, Ni siquiera entonces. para Mirá colgarla qué para bien. el living. No, pero está bueno que quien compra la obra por estos montos La siderales, deje en el a veces museo. son corporaciones, a Sí, veces son sí, empresas, sí, sí, sí. porque lo hacen como resguardo de valor. Totalmente como inversión. resguardo de valor y además un tema de que muy probablemente en el museo esté en mejores condiciones, cuidada, bien seguridad, cuidado, etcétera, claro. etcétera. Sí. Clima. Y dependiendo del país, sé que hay como ciertos beneficios
cuando entregas la obra a instituciones. Es para muy que- razonable eso. Me gustaría averiguar si aquí tenemos una previsión en ese sentido. Sí, sería lindo eso. Es decir, está bien, tienes este resguardo de capital, pero si lo exhibís. si lo El exhibes, mismo Sí, artista si lo compartís. puede exhibir y ganar esas excepciones también. Vamos a averiguarlo, Eva. No tengo no claro. creo, no estoy segura. Dama con abanico entonces ha batido récords. Batió récords en monto en Europa. Exacto. Y Entonces, hablando sin saber, no debe existir una acción que te dé ese rédito en tan poco tiempo. Claro, pero no es para todas las pinturas. Se da Claro. con algunas. Claro, Son por eso digo, noticias pero es- cuando Algunos pasa. autores. No, y hay Sí. que ver después si Sí. el valor de revelar. igual ¿Cómo- les digo, cómo se chicos, mide eso? es lo que les iba a Claro. decir. Ah. Creo que una de las cosas lindas que tiene Dama con Abanico, que digamos venimos acostumbrados como unas historias que les vengo trayendo, esta es un poco más anecdótica, pero creo que algo lindo que tiene Dama con Abanico es que además la obra no estaba terminada. Ah, Cuando él muere, estamos hablando que él muere en 1918, le da un derrame cerebral, encuentran esta obra en el Caballete. Y si no sé si la foto que tenemos es muy buena, pero se puede ver que en la parte superior, estamos hablando para los que nos están solo escuchando, es el retrato de una mujer un poco ladeada y tiene los hombros descubiertos porque tiene como una especie Un de chal. bata. Un vestido es strapless. Una como una bata que se le está bata resbalando. asiática. Sensual, en posición muy. sensual. El trabajo de Klimt siempre fue muy, y es parte a lo que va la columna ahora, siempre trabajó con modelos y fue como muy criticado en su momento. Estamos hablando de principios de siglo, ¿no? Por posturas y cosas. Pero era interesante porque a veces fotografiaba desde bailarinas de cabaret como también a grandes damas de sociedad. Sí. Entonces se creaba como un poquito ese problema de que por la misma puerta del estudio podía estar entrando una gran señora de sociedad, esposa del banquero no sé qué, y de repente por el otro lado iba saliendo Una corista. una corista de cabaret o qué sé yo qué. Entonces ese detalle que les está mostrando ahí Mati, que me encanta el zoom que está haciendo, está buenísimo. Si se fijan, justo en el brazo, debajo del hombro, hay una linita muy delgada, Sí. pero es que el lienzo todavía no estaba terminado de pintar. De hecho, es el lienzo crudo. Perfecto. Y bueno, en realidad Klimt también siempre tuvo como un trazo un poco ligero y todo, pero queda como esa duda de si estaba realmente terminada, porque si todavía la tenía sobre el caballete era porque como que estaba trabajando en ella. Ahora, creo que tú, Manu, ibas a hacer una pregunta de, bueno, ¿qué es lo que hace que esto se revalorice, Sí. ¿no? Y precisamente esto ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Pues bueno, ¿Verdad? tiene que ver un poco con que evidentemente el trabajo de un artista va a los años de su carrera. Una vez que muere sabemos que bueno, no se van a crear nuevos Klimts. Ujú. Pero algo que solemos olvidar es que no todo lo que el artista pintó lo podemos ver hoy en día. A ver. Hay cosas que se perdieron. No sabemos cuántos Klimt hay, ¿querés decir? No solamente que no sabemos cuántos hay, sino que además, producto, por ejemplo, les voy a hablar de 3 obras en particular que desaparecieron porque fueron bombardeadas en la Segunda Guerra. Se destruyeron. Se destruyeron. O eso Entonces, se cree. no, se destruyeron. Se Se sabe. sabe que se destruyeron porque esto es Si lo se que... las robaron antes. No, esto es lo que se llaman las pinturas de la facultad. Fueron 3 obras de muy grande formato que hizo Klimt. Fue una de los pocos trabajos que él aceptó comisionados. Se los pidieron para el aula magna de la Universidad de Viena. Eran filosofía, medicina y jurisprudencia. Y en su momento eran majestuosas, enormes. Y cuando las mostraron, resultaron ser muy escandalosas para la época. Los miembros de la facultad dijeron, no, esto no se va a poner en el techo del aula magna porque las consideraron tal cual pornográficas. La temática. Era muy... excedía la sí, se sensibilidad excedía del momento. la sensibilidad del momento y las retiraron. Y de hecho se cuenta que en su momento Klimt incluso sacó como una escopeta y los terminó como apuntando porque les Ah, iban un a copado, Klimt. les iban a terminar quitando las obras. ¿Pero qué tenían? Las imágenes Las eran imágenes hirientes. que eran Para muy eso. sugerentes, Sensuales. lo que estábamos hablando ahora, estas posturas, estas Pero cosas. mostraba... ok. Sí, en algunos casos incluso podías ver vello púbico, etcétera, y era como muy problemático y más dentro de una universidad, o sea, era todo un tema.
Y claro, tenemos que pensar en qué momento, siempre les hablo, el Sí, contexto. hay que ponerlo ¿no? en Es tiempo. válido, pero me pregunto si hoy viniese una obra de alto nivel de transgresión visual para el aula magna de una universidad, no sé si no despertaría. pero hoy no es- despertaría también. Sí, despertaría, porque obviamente dónde la vas a mostrar, etcétera, Es etcétera. probable. Exacto. Entonces, bueno, esto que nos está mostrando Mati ahora es lo que podemos ver, o sea, son secciones de lo que conocíamos hasta ahora de las 3 obras. ¿Qué pasa? Que Le contamos a la gente que estamos mostrando unas imágenes que son a blanco y negro, en la cual se ven varios cuerpos que están sin ropa, que están con posturas corporales audaces. Sí, tiene una vibra. ¿no? claro, tiene. Ahora, blanco y negro, ¿por qué? Porque es lo que se pudo recuperar de fotografías de la época Ah, mira. que eran hasta blanco y ahora negro. las veíamos No había fotocolor. en blanco y negro, Exacto. ¿ok? Bien. Además de que se perdieron y no es como hoy poder ir de repente al Louvre y decir, ah, mira la Mona Lisa. Claro. Y por más que vemos que la Mona Lisa, con el efecto del tiempo, ha perdido un poco los colores por el barniz, o sea, es además decir que era un Klimt, que ya no existe y que nunca vamos a poder ver el original, ni disfrutar de su decisión de color, etcétera, etcétera. Lo único que quedó son estas fotografías. Estas fotografías. Y lo que les decía, el tema es que en el 38, después de que este hombre saca la escopeta y las recupera y las vuelve a pagar y dice, bueno, está bien, me las pagaste, pero son mías y tú no las vas a demostrar, las vuelve a pagar, o sea, todo un ir y venir. Y resulta que las retiran en su momento, estamos hablando ya de 1938, las retiran y las llevan a un castillo en el sur de Viena para evitar que fuesen destruidas Por el ataque por nazi. ataque. Resulta que bombardean el castillo y se pierden. Se quemaron y se perdieron las 3 obras. O sea, estamos hablando de filosofía, medicina y jurisprudencia. Ahora, entra en escena la inteligencia artificial. Google Arts and Culture, que si no lo saben, es como una división de Google, tienen incluso su propia app, que es fascinante toda la información que tienen adentro, muy interactiva, videos, cosas, de verdad, descárguensela, es un viaje de ida. Se asocia con el Museo Belvedere de Viena y utilizaron todo un algoritmo e inteligencia artificial. Estamos hablando que utilizaron 91.700 obras de arte para estudiar colores y recolorizar las obras de Klimt. Esas Estas de fotografías blanco y que negro. estaban a blanco y Exacto. negro, vamos a colorizar. Están colorizadas y ahora Mati nos las va a mostrar. Ahí está. Obviamente, Vamos, esto Mati. que Mati nos va a mostrar son reproducciones, como les digo, las de blanco y negro son estas impresiones enormes de estas fotografías, pero que ahora por secciones y ahora completo podemos disfrutar a blanco y negro gracias a la inteligencia artificial. Pregunta, Cris, ¿está clara? ¿Se sabe qué dimensiones tenían las obras? ¿Qué tamaño Sí, tenían? sí, no me la sé ahora el Pero piezas tamaño, grandes. pero eran muy, muy, muy grandes. De hecho, creo que ahí en esa fotografía que están viendo ahora, Estamos viendo las estamos imágenes viendo ahora que divinas, esto, ¿eh? estoy casi segura que están al tamaño real, si bien no son las originales, porque piensa que eran para el aula magna de la universidad. Claro. Qué Cris. lindas deben haber sido. Mirá. Entonces, Ya. lo que les iba a contar, que algo interesante de esto es que lo que uno pensaría, por ejemplo, lo que está a la derecha, que hay como una figura verde, Sí. ¿ok? Sí. Una figura Se humana supone verde. que es como un cielo estrellado. O sea, si bien tiene como la forma de una mujer, es como un cielo estrellado. Y claro, si lo hubiésemos dejado a es un cielo estrellado, lo hubiesen colocado probablemente azul. Celeste, Sí. sí. Y una de las cosas que comentaban que había sido muy interesante de este Machine Learning era que realmente, y además, no solamente utilizaron fotografías, sino que obviamente también fueron a todo lo que en su momento los periodistas habían escrito sobre la obra y hacían mención que había algo como muy llamativo de este verde en la obra. Entonces le otorgaron el verde a esto y como que logras entender que no siempre la decisión del artista es el cielo es azul, Claro, el la obvia. pasto es verde, no es lo obvio. Sí. Qué lindo, Entonces, qué lindo el te uso. permite como disfrutarlo de una manera y sobre todo con los matices del color, la suavidad. Entonces, no sé, en estos momentos en donde a veces la inteligencia artificial está llevando palo, que pareciera Sí, que es o- como o el suma fin del miedos, mundo y que suma miedos, pues bueno, me pareció como lindo traer esto a la mesa de que también podemos Yo tengo, aprender. ay, una pregunta. Sí. ¿Esto está exhibido ahora en este momento? Sí, tengo entendido que las tienen ahora en el propio museo. Otra el pregunta. Belvedere. Ujú. Eh,
Estoy como loca. No, porque me fascina todo esto de la inteligencia artificial, el arte. Ahora, los derechos de la obra, Ujú. ¿siguen siendo de Klim? ¿O ahora como es de inteligencia? O sea, como porque es un mix de trabajo esto. Ahí es un gran gris el que estás claro. Es que preguntando. la obra está destruida. Esto es una imagen digital. Claro. Pero ni siquiera nadie puede decir que esos son los colores reales. Y No. es un enigma. Es un Claro. enigma y es un trabajo de la inteligencia artificial. Claro, pero a ver, estamos hablando de que está el científico senior de la Universidad Tecnológica de Viena, que es el que dirige el equipo de investigación. Está Micaela Kröniger, que es la curadora del museo, ¿ok? Ya. O sea que Ya. no es Ya, ninguna desconocida. Y luego está el ingeniero de software de Google Arts and Culture y fue el que desarrolla todo el algoritmo y toda la investigación, bueno. además que fueron como hablando, sí, ya sé. o sea, no es, se me ocurre, no es un libro de, No es- coloreemos. Ya No es un sé, ChatGPT, ya sé. coloreame estas imágenes, No, por Exacto. no, favor. ya sé que, Exacto. bueno, pero ChatGPT también se vale de otro montón de, digamos, Se de apoya. documentos existentes que, Claro. bueno, que les sirven de información para generar como cierta información nueva. Ahora, esto que vos decís es verdad, pero ellos no estaban en 1930. No, digo. estamos claros, pero lo que te quiero decir es, se usa de base las propias obras de Klimt, Sí. ¿ok? O sea, si tú ves una fotografía a blanco y negro y reiteradas veces ves cómo el color se traduce a blanco y negro y viceversa, hay un momento donde tú puedes decir, este Este es grisecito 18% es este amarillo tal, ¿no? Claro. Entonces estás utilizando de referencia la propia obra del artista y como ya te digo, 91.000 más. Ah, claro, qué interesante eso. O sea que hay cuadros de Klimt que hoy sí están, Claro. se los fotografía en blanco y negro para ver qué tonos de gris origina Claro. y se utiliza como para decodificar los Exactamente. tonos originales. Y cuando algo genera cierta duda, es lo que te digo, iban a los escritos del momento, de bien sea los críticos de arte del momento o los periodistas, en, bueno, cómo la describían en el artículo. Claro. Y si decían la mujer de pelo rojizo, bueno, ya sabías que era un pelo rojizo, Qué ¿entiendes? O sea, es interesante. toda como el estudio, pero además cómo la inteligencia artificial te trae. Y les doy un datito más que no tiene que ver con el arte, pero recientemente Google anunció, o sea, si ya habían presentado Bard, recién sacaron la versión más nueva, que viene siendo un rival muy fuerte de ChatGPT, porque ahora sí se conecta a tiempo real con Internet. Ah, sabe lo que pasó anoche. Sabe lo que pasó ayer, Claro. porque utiliza la misma fuente de información de Google, ¿no? Perfecto. ¿Saben lo que les quería contar? Que Contanos. me parecía relevante. Esto que estás comentando acerca de colorizar imágenes, lo hemos tocado varias veces en el programa. Hace unos días estaba mirando también otro documental en el cual se tomaron enormes cantidades de archivos que se han desclasificado de la Segunda Guerra Mundial y se han colorizado. Creo que varios habrán visto ya esos documentales sí, que sí. están la Guerra Mundial a color. Le hicimos una nota el ciclo pasado a alguien que Exactamente, hacía a un Exactamente. chico uruguayo especialista en colorización. Esto está trabajado a dos puntas. Por un lado es la colorización y por otro lado es todo un trabajo de limpieza digital de las imágenes que por momentos pareciera que son filmadas en origen en HD. Es asombroso. Algunas de las imágenes que están en esos documentales sorprenden. Pero al margen de la calidad técnica, que es asombrosa, quería comentarles la sensibilidad, o sea, lo que te provoca cuando vos imágenes que alguna vez creés que las has visto, siempre a blanco y negro, siempre deterioradas, con esa especie de efecto de cuadro de película antigua, viste que las cosas no se mueven, se mueven distinto cuando la película es muy vieja. Cuando traen ese tipo de imágenes a la calidad visual prácticamente actual, empiezan a sentirse distintas. Obvio, sí. Es decir, uno toma la sensación de realidad, de que eso sucedió. Claro. Porque, ¿sabés con qué lo conecto? Con que hay algo cíclico en los humanos, que cada tanto nos equivocamos en las mismas cosas. Y ver las cosas que podemos considerar hoy grandes errores de la historia, con esa calidad de imagen, es un recordatorio muy fuerte de que esto nos puede pasar si nos dejamos llevar por ciertas cosas. Me parece lindo mirarlo y pensar un poquito en eso. Sí, y también creo eso, que
muchas veces hemos dicho, bueno, a veces vemos a la Mona Lisa, por hablar del mismo, o sea, como del mismo ejemplo que puse antes, que lo ves hasta en llaveros, que es muy verdad, difícil se banaliza. ver, exacto, se banaliza tanto que es como muy difícil ver la Mona Lisa por primera vez. Casi Claro. que llegas al Louvre y te paras ahí y dices, pues ya la he visto. Era esto. No hay era nadie esto, que no ¿no? haya dicho qué chica que es. Claro. Aparte sí. te la imaginaste de muchas otras Sí, formas. Claro, entonces, a ver, salvando las distancias, que lo que significa para la historia del arte, ¿no? Pero cada cierto tiempo volver a tener esta capacidad de un wow, una cierta cosa que es primera vez que la ves, porque siempre veías una cosa Blanco. o rayada o doblada o a blanco y negro. Es como estamos viendo, la tecnología nos está permitiendo ver por primera vez estas 3 obras como el artista quiso en su momento. Sí. Y sobre todo obras que no pudieron ser expuestas en su momento por todo este tema que se consideraban Escandalosas. muy Claro. escandalosas. Y dices, bueno, no es que nadie las vio, porque obviamente No, las te vieron entiendo. y votaron de que no, pero lo que digo es que no lograron ser tan conocidas como El Beso o las otras de las que hoy conocemos de Klimt, ¿no? Sí. Así que bueno, no sé, Totalmente. Tengo otra puntita para Ujú. aportar que tiene que ver con lo anterior también. Hace un tiempo atrás tuve ocasión de conversar con un hombre en la Argentina que había atravesado tratamientos psicológicos para resolver situaciones de estrés postraumático que le habían quedado de la guerra de las Malvinas. ¿Sabes? Una de las cosas que más me impactó de lo mucho que me contó, nosotros vemos a color. En general, salvo que las cosas se complicaran, vemos imágenes a color. Sí. Por lo tanto, nuestro cerebro está habituado a pensar que el color es la verdad. Y lo que no se vea a color ya está como a través de un vidrio que significa o tiempo transcurrido o Pasado. deterioro o lo que fuere. Entonces, una de las técnicas que se utiliza para revertir daños en casos de estrés postraumático es pedirle a la persona que reviva las imágenes, en que las evoque, que recuerde esas imágenes, y luego se trabaja sobre las variables de esos recuerdos. Por ejemplo, se le pide que si está en foco, la desenfoque, que si está a color, la recree en blanco y negro, que si es a través de sus ojos, se imagine como que una cámara externa hubiera filmado ese evento. Y está estudiado que de la mano de eso y muchas otras técnicas se obtienen resultados positivos. Y será fuerte el efecto de la imagen en el espíritu y en el funcionamiento de nuestro cerebro. No es lo mismo ver cosas a blanco y negro que verlas a color. No, totalmente. Y de hecho pasó en el inicio de la fotografía, por ejemplo, que comenzaron con una fotografía a blanco y negro y mucho después fue que llegó la fotografía a color. Claro. Y realmente en ese momento se sintió como una cierta banalización de la fotografía porque era como que ya no estabas viendo el paisaje a blanco y negro o el retrato a blanco y negro, sino que se trivializaba. O sea, se veía el objeto tal cual como tú lo ves. Y eso era visto como algo negativo. Claro, en su era momento. como, bueno, es más de lo mismo de la vida real. Y de hecho, fíjate que hoy por hoy, estudiantes de fotografía muchas veces pasa, también porque componer a color es complejo y estudiar el color en fotografía particularmente tiene sus temas además técnicos de la temperatura del color, etcétera, etcétera. Pero pasa que muchas veces ven una foto y dicen, ay, no me gusta. Y la pasan a blanco y negro. Ay, Ahora adquirió. qué especial, qué Importancia, sí que- artística, ¿no? Y no es que es artística en algo particular, sino que, bueno, tiene como esa cosa en la que, no sé, el color te la trae Claro. a lo banal del día a día, a lo Adquirió como una cotidiano. connotación, digamos, Claro. elevada. Sí, típico que haces un retrato de alguien y lo ves a blanco y negro y haces como, ¿no? Es blanco y Cris, negro. un placer ha Gracias, sido escuchar la Cris. columna de Sí, arte. total. Muy Me vuela interesante. la peluca. Te vuela la cada vez. peluca. sí. Súper Me interesante. encanta. Ya llegó Yumi Gauto, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Yumi? Bienvenida, Hola, Yumita. Yumi. Sos Vamos- una estrella de rock. Vamos a hacer una Una pausita y pausita. ya venimos con más, ¿sí? Dale. Ya venimos como dijo de punta.